Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y cuéntame si ya viste la serie Wellmania. Con más de 9.5 millones de seguidores en Instagram, Celeste Barber es popular por sus divertidos videos que se burlan de los estándares de belleza. Sus imitaciones de fotografías de celebridades promueven la positividad corporal y una pizca de humor, aunque no todas las celebridades están de acuerdo con su enfoque. Wellmania es todo Celeste Barber y seguro que no te quejarás de ello. Aporta su estilo de comedia al personaje de Liv Haley, una escritora gastronómica de 40 y tantos años que vive en New York. Haley se niega a ser definida por su edad y prácticamente es el alma de todas las fiestas. Es ruidosa, ensimismada y a veces irreflexiva, pero es buena en su trabajo. Su actitud emprendedora le dio la oportunidad de juzgar un programa de televisión y estaba más que emocionada al respecto. Pero antes de que pudiera empezar a trabajar en ello, tenía una fiesta de cumpleaños a la que asistir en Australia durante el fin de semana y volar de regreso a New York el lunes. Para su sorpresa, nada salió como lo planeaba. Un giro inesperado de los acontecimientos obligó a Liv a quedarse en su ciudad natal. Le robaron el bolso junto con su tarjeta verde o su permiso de trabajo y, como si fuera poco, sufrió un desmayo cuando visitó el consulado de los Estados Unidos para obtener su documento de viaje y la obligaron a someterse a un examen médico. El médico consideró a Liv no apta para viajar y así comenzó su viaje para mejorar su salud y regresar a los Estados Unidos para ser una de las juezas en el programa de televisión. La industria del bienestar es enorme y, como profano, puede ser demasiado abrumadora. La serie está basada en Wellmania, Misadventures in Search of Wellness, de Bridget DeLine, donde explora el significado del bienestar y las diversas tendencias que los rodean. Si bien no he leído el libro, en su columna de The Guardian, DeLine cultivó una especie de personalidad decididamente desafortunada que definitivamente está presente en la protagonista de Wellmania, Liv Haley. Desde tratamientos de limpieza hasta terapia de ventosas y gurús de reuniones, Liv lo hace todo. La decisión de Liv de recuperarse fue impulsada por su interés en viajar de regreso a New York, y esa fue principalmente la razón por la que luchó con el proceso. Eventualmente se dio cuenta de que sus desmayos no eran solo el resultado de su condición física, también tenía mucho que ver con su salud mental. Su ciudad natal le trajo recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Estaba desesperada por irse, no solo para volver a su trabajo, sino también para huir de su pasado. Su prolongada estancia en la casa la obligó a enfrentarse a quién era. Aunque trató de concentrarse únicamente en mejorar su salud, también se vio obligada a lidiar con su familia. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más se daba cuenta de lo decepcionante que era para las personas que la rodeaban. Liv está lejos de ser perfecta y su obsesión por sí misma hace que sus amigos y familiares les resulte simpatizar con ella. La franqueza de Liv arruinó la ceremonia de premiación de Emmy, se las arregló para convertirse en el centro de atención en el almuerzo de jubilación de su madre y Gas luchó por mantener su vida en orden como resultado de sus payasadas. Con toda honestidad, hemos visto suficientes personajes como Liv Haley para saber de dónde proviene todo. La actitud ruidosa está destinada a camuflar el sufrimiento interno y la frecuencia con la que la infancia tiene un papel que desempeñar. En los últimos tiempos se ha vuelto común que el personaje principal tenga muchos defectos y a menudo son sus defectos los que hacen que se identifiquen con ellos. Cuando se trata de Liv Haley no es diferente. Es graciosa, defectuosa, incluso desagradable, pero es bastante identificable. Al igual que Liv, la mayoría de nosotros somos parte de la carrera de ratas con apenas tiempo para sentarse y relajarse. Nuestros objetivos profesionales son mucho más importantes que la calidad de vida que estamos viviendo. En lugar de un cambio de estilo de vida, el enfoque siempre está en marcar algunas casillas. Wellmania nos provoca pensar en las elecciones que hacemos en la vida.
se nos recuerda la importancia de presionar sin culpa el botón de repetición de vez en cuando. La confusión en torno al bienestar es muy real, dadas las variadas opciones que están fácilmente disponibles. Wellmanía resume la lucha de vivir en una vida acelerada y también querer mejorar bastante bien la salud física y mental. Es una serie de comedia alegre que no es brillante, pero al mismo tiempo tiene una calidad adictiva. Querrás ver más de Liv Haley, a pesar de que es absolutamente intolerable la mayor parte del tiempo. El desajuste generacional también se retrata de manera bastante apropiada con Liv y las constantes disputas con su madre. Como madre trabajadora, luchó por comprender cuán diferente era el significado del trabajo en sus vidas. Eligió trabajar cuando quería mantenerse ocupada y alejada de pensamientos depresivos. Y por otro lado, podía ver a su hija luchar con su vida como el resultado de su ambición. La amistad entre Liv e Isaac fue conmovedora y graciosa. Los clichés de los escritores también están presentes en esta serie de Netflix. Y a estas alturas es un poco agotador ver cómo surgen las ideas. Y en unas pocas horas tenemos un artículo viral. Ojalá fuera así de fácil. Creado por Bridget Delane y Benjamin Lau, Wellmanía no es el primero de su tipo y seguramente no es el mejor de su tipo, pero definitivamente vale la pena verlo. La serie obtuvo muy buenas clasificaciones y bastante parejas entre el público y los críticos, contando con un 88% por parte de la crítica y un 82% de aceptación por parte de la audiencia en el sitio oficial Rotten Tomatoes. Además, contó con un 6,8 de 10 en IMDb. Ahí no le fue tan bien, pero todavía sigue siendo una buena puntuación. En general, creo que debido a que se trata de una comedia australiana, realmente es un drama en el fondo, y el equipo de redacción desvela gradualmente los aspectos del pasado de Liv que podrían haberla convertido en la fiestera que es hoy, y que informan la forma en que se relaciona con Amy, Lorraine y Gus. Aprecié cuán hábilmente se entrelazaron los diversos trucos de bienestar en esta trama, algunos como historias para que Liv mejore su perfil público antes del programa de cocina y otros como formas en que espera reducir los gastos burocráticos. También hay fuertes historias B que involucran la propia identidad profesional de Lorraine, la lucha de Amy para mantener vivo su matrimonio y los nervios previos al matrimonio de Gus. En última instancia, lo que podría haber sido un golpe de una sola nota a las pretensiones y los charlatanes de la cultura del bienestar se convierte en algo más holístico. El mensaje del programa es que tanto la abnegación como la autoindulgencia deben ser moralmente neutrales, en lugar de motivos para decidir que alguien es buena o mala persona. Aparte, disfruté la negatividad del programa a relacionar la salud de Liv con el aspecto de su cuerpo o incluso a darse palmaditas en la espalda por representar cuerpos reales. La verdad que Liv descubre es que ningún éxito es inmediato, solo obtienes recompensas cuando te comprometes con un proceso más largo y potencialmente disruptivo. Eso apesta, lo sé, pero la temporada termina con un suspenso que sugiere que Liv todavía tiene mucho trabajo de bienestar por hacer en sí misma, pero lo más importante es que no puede huir tan fácilmente de la familia, los amigos y la ciudad natal. Déjame saber en los comentarios qué te pareció a ti esta serie y con qué personaje te identificas más. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!